Hola a todos, bienvenidos a la charla de ArcGIS Experience Builder, extensión, personalización y creación de un widget. Mi nombre es José Ramírez, soy consultor SIP y desarrollador para ESRI Colombia. Para el desarrollo de esta charla iniciaremos con una breve introducción de lo que es ArcGIS Experience Builder. Veremos sus principales características y las ventajas que el usuario tendría al personalizar y extender su propio widget. Veremos además las distintas herramientas y tecnologías que son utilizadas durante el proceso de desarrollo. Crearemos un widget de cero, el cual extenderemos y lo conectaremos con una fuente de datos, en este caso proveniente de un feature layer, y finalmente filtraremos esta información. Luego tendremos una sesión de recomendaciones y consejos, donde daremos una serie de tips a tener en cuenta durante el proceso de desarrollo, y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, donde muy cordialmente responderemos cada una de sus inquietudes. Ahora, ¿pero qué es ArcGIS Experience Builder? ArcGIS Experience Builder es una herramienta que permite crear experiencias web de manera muy dinámica y de manera muy rápida. Tenemos dos tipos diferentes. Tenemos una versión online, accesible a través de ArcGIS Online, y tenemos una versión para desarrolladores, la cual podremos descargar y es sobre la cual basaremos la charla del día de hoy. Entre sus principales características tenemos que ArcGIS Experience Builder nos permite crear aplicaciones web de una o más páginas, y el usuario decide si las centra o no en mapas. Podemos además adicionar contenido 2D y 3D y podemos interactuar con este contenido gracias a los numerosos widgets que la plataforma nos ofrece de manera predeterminada. Otra de sus principales características es que responde a la política de Mobile First, es decir, podemos crear distintas experiencias y configurarlas para que éstas se adapten a cualquier tipo de dispositivo móvil. Tenemos además una serie de widgets predeterminados, los cuales cada uno tiene una funcionalidad específica y además también cumplen la política de simplemente arrastrar, soltar y configurar, y estos quedarán inmediatamente funcionales para su uso. Por otra parte, tenemos la característica de extensibilidad, es decir, podemos crear y personalizar nuestro propio widget. Digamos que la principal ventaja de esta extensibilidad sobre los widgets que tenemos de manera predeterminada consiste en que muchas veces requerimos crear funcionalidades muy específicas para un negocio muy en concreto. Es aquí donde tenemos el poder de la versión para desarrolladores, la cual nos va a permitir crear estas funcionalidades y extenderlas según nuestras propias necesidades. En cuanto a las herramientas y librerías que utiliza ArcGIS Experience Builder, él para el proceso de personalización y extensión utiliza diversas tecnologías. Entre ellas tenemos la librería para JavaScript GIMU, la cual está conformada por una serie de herramientas donde cada una de manera muy particular le permite al usuario acceder de manera muy sencilla a todos los componentes que nos ofrece ArcGIS Experience Builder. Tenemos además React y Redux, que es una biblioteca de JavaScript que le permite al usuario crear interfaces de manera mucho más dinámicas e interfaces mucho más modernas. Tenemos además como lenguaje de programación TypeScript, que es un lenguaje de código abierto basado en el popular lenguaje JavaScript. Y además tenemos todos los componentes que nos ofrece la API de JavaScript for ArcGIS en su versión 4.0 hacia arriba. Debemos tener en cuenta que todo ArcGIS Experience Builder en su versión para desarrollador corre bajo el entorno Node.js en su versión 12.0 hacia arriba. Este es el entorno que vamos a utilizar para levantar nuestro ambiente de desarrollo y además lo vamos a utilizar para instalar diversos componentes en nuestro aplicativo si así los requerimos. Al final de esta presentación tendremos una serie de links que nos llevarán a cada una de estas tecnologías en caso tal que el usuario desee profundizar un poco más en ella. A nivel de estructura del widget, ArcGIS Experience Builder para construcción de un widget de cero nos pide que estos tengan determinadas carpetas, determinadas estructuras y determinados archivos en ciertos lugares. En cuanto a la primera estructura, mirándolo de abajo hacia arriba, tenemos primero el archivo manifest.json. Este archivo tendrá una serie de variables de configuración que serán utilizadas por nuestro widget. Tenemos además el archivo icon.svg, que no es más que una representación gráfica con la cual vamos a poder identificar nuestro widget dentro de ArcGIS Experience Builder. Tenemos además el archivo coffin.json, el cual contiene una serie de variables de configuración que serán utilizadas por nuestro widget. Y por último tenemos la carpeta source, que contendrá todo el código fuente de nuestra aplicación. Como segunda línea de esta estructura tenemos la carpeta runtime y tenemos la carpeta setting. Dentro de la carpeta runtime vamos a encontrar un archivo supremamente importante que es el widget.tsx. Este es el componente que será renderizado en React y que contendrá toda la lógica de negocio de nuestro widget. Por otra parte tenemos el archivo setting.tsx, el cual nos permite realizar una serie de configuraciones, como por ejemplo en este caso extenderlo y conectarlo con un data source. Tenemos para ambas estructuras la carpeta asset, que nos permite manejar por ejemplo archivos .css
Y tenemos por último la carpeta Translation, que nos permite manejar distintos idiomas en nuestro aplicativo si así lo requerimos. A continuación vamos a mostrar un demo. Este demo consiste en una experiencia que contiene un visor geográfico. Este visor geográfico estará compuesto por una escena con construcciones de la ciudad de Bogotá en 3D. Tenemos además dos widgets predeterminados, uno para el cálculo de coordenadas y otro para mirar la tabla de contenido. En la parte superior vemos un espacio donde vamos a colocar nuestro widget predeterminado. Este widget estará compuesto por un select donde le vamos a colocar determinados números de piso y cada que el usuario seleccione uno se le van a filtrar los datos en el mapa. Y así extenderemos nuestro widget a conectarlos con una fuente de datos. Entonces procedemos a nuestro demo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ingresar a developers.arcgis.com y nos vamos a dirigir a la sesión de descarga para ArcGIS Experience Builder. Actualmente nos encontramos en la versión 1.5. Descargamos este .zip, hacemos clic y lo descargamos. En mi caso, yo lo voy a guardar dentro de la ruta D. Aquí tengo mi carpeta de ArcGIS Experience Builder. Abrimos esta carpeta y dentro de esta tenemos la carpeta cliente y servidor. Primero miremos la carpeta del cliente. Dentro de ella vamos a ver una carpeta denominada Your Extension y dentro de ella vamos a contener nuestros widgets. Nos devolvemos un momento, tomamos la carpeta Your Extension y la abrimos en cualquier ID de programación. En este caso, yo voy a utilizar Visual Studio Code. Aquí dentro vemos todos nuestros widgets. ArcGIS Experience Builder nos ofrece un widget de plantilla denominado Signpost. Este es el que vamos a utilizar para hacer nuestro widget de cero. Hacemos clic derecho, lo copiamos y lo pegamos y lo renombramos. En este caso yo le coloqué el nombre de construcciones. Una vez hecho esto, nos dirigimos al archivo manifest.json y buscamos la variable name. Y le colocamos el mismo nombre que se le haya colocado a la carpeta. De no hacerlo, pues nuestro widget no nos va a funcionar. Y salvamos nuestros cambios. Nos dirigimos nuevamente a nuestra carpeta de ArcGIS Experience Builder sobre la carpeta del cliente y abrimos una terminal de Windows. Y ejecutamos el comando npm start. Esto nos va a levantar nuestro cliente. Nos dirigimos ahora a la carpeta del servidor, también la abrimos en una terminal de Windows y nuevamente el comando npm start. Esto iniciará nuestro ambiente de desarrollo. Listo, están los dos inicializados. Vamos a cualquier navegador y tepeamos la ruta localhost 2.3001 y hacemos Enter. Esta es nuestra interfaz de ArcGIS Experience Builder, donde tenemos todas nuestras experiencias en la versión de desarrollador. Si nos vamos aquí al botón de crear nueva experiencia, veremos todas las plantillas que tenemos a nuestra disposición y las cuales con un simple clic las podemos crear. Cerramos un momento y vamos a nuestra experiencia construcciones. Este es el ambiente de ArcGIS Experience Builder. En la parte izquierda tenemos en la parte de la inserción todos los widgets de manera predeterminada, que simplemente los arrastramos y los colocamos. Podemos crear distintas páginas, podemos conectarnos, por ejemplo, con distintas fuentes de datos o utilizar temas que ya están predeterminados en la plataforma. Y en la parte derecha tenemos todas las configuraciones que podemos llevar a cabo. Y en la parte central pues tenemos toda nuestra experiencia, constituida por una escena y por los widgets predeterminados que ya tenemos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a la parte de inserción, bajamos un momento y localizamos nuestro widget denominado construcción. Lo arrastramos y lo colocamos en la experiencia y lo acomodamos lo mejor posible. Este es un widget base. Hasta el momento no está haciendo nada. Vamos a extenderlo a nivel de código. Entonces, vamos a ejecutar una serie de líneas de código que si en algún momento los pasos que se ejecutan no son claros para el usuario, no se preocupe, ya que esta es una labor que la debe llevar a cabo un desarrollador y él contará con los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo esta labor. Entonces, vamos aquí en la experiencia y lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a dirigir a Visual Studio Code. Vamos a abrir nuestro widget en Source y vamos a abrir el archivo settings.tsx. Este es el archivo que vamos a utilizar para extenderlo con nuestro data source. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a adicionar una serie de componentes que son necesarios. Vamos aquí a copiarlos y los pegamos.
Estos componentes es lo que nos va a permitir conectarnos a nuestra fuente de datos. Por otra parte, vamos a decirle qué tipo de datos vamos a manejar. En este caso, vamos a decirle que son de tipo de feature layer. Y además debemos colocar un método de onDateDataSource, que es el que nos permite configurar el mismo. Aquí lo colocamos. Ahora nos vamos a la parte de render y copiamos y pegamos nuestro DataSource. Este DataSource Selector es el componente que nos va a permitir conectarnos a nuestra fuente de datos. Simplemente guardamos, vamos a Visual Experience, refrescamos. Una vez refrescamos, si seleccionamos el widget, vemos en la parte derecha que nos habilitó la parte de seleccionar datos. Es lo que acabamos de hacer a nivel de código. Lo seleccionamos y marcamos el feature layer con el cual vamos a trabajar. Hacemos clic y simplemente ya lo tenemos conectado. Guardemos. Y vamos ahora a colocar los distintos componentes para poder interactuar con esta escena una vez lo hemos conectado con el data source. Entonces, cerramos aquí un momento. Nos vamos a Visual Studio Code y localizamos el archivo widget.tsx. Y aquí vamos a adicionar una serie de elementos. Entonces, primero vamos a colocar los componentes que necesitamos. En este caso, unos componentes para conectarnos al data source y para hacer los respectivos queries. Y vamos a colocar un combo y los distintos objetos que va a utilizar. Como vamos a hacer un filtrado por el número de pisos, entonces vamos a colocar aquí primero una interfaz que va a tener este número de pisos. Entonces, aquí tenemos nuestra interfaz y tenemos los pisos del 1 al 3 o ninguno. Entonces, una vez colocada esta parte, vamos a hacer unos cambios aquí a nivel de clase. Nos vamos aquí, le decimos que va a ser de tipo desconocido y le vamos a pasar como parámetro nuestra interfaz piso. Aquí la colocamos. Entonces, como estamos trabajando con React, vamos a darle un estado inicial a nuestro componente. Entonces, vamos a hacer un cambio aquí en el constructor y le vamos a decir que nuestro estado inicial va a ser el número de piso ninguno. A continuación, vamos a adicionar un método que es propiamente del widget. Este método lo que va a hacer es que una vez el widget se ejecute por primera vez, va a hacer un filtrado inicial sobre nuestro componente data source. Ahora es necesario crear los distintos filtros. Entonces vamos a colocar un método generar query. Este método generar query va a recibir como parámetro de entrada un número de piso y simplemente va a devolver un where con el mismo. Vamos a hacer otra definición con el getFilter. Colocamos nuestro método getFilter. Este método recibirá nuestro número de piso, nos devolverá un where y en caso tal de que el usuario seleccione todo, nos va a devolver 1 igual a 1. ¿Listo? Ahora vamos a colocar un método que va a estar atado a nuestro combo cuando seleccionemos un número de piso. Entonces, colocamos el método onSelectChain. Este método va a recibir el número de piso y según el número recibido va a hacer todo el filtrado necesario sobre el data source para que se vea sobre nuestra fuente de datos. Por último, vamos a crear un método propiamente del data source para que él se entere de los distintos cambios que estamos llevando a cabo. Entonces, aquí colocamos nuestro método. Y finalmente vamos a modificar el render. Entonces, vamos a colocar un data source component que va a ser directamente el data source con el que nos vamos a conectar. Vamos a colocarle un label donde simplemente vamos a decir seleccione un número de piso para filtrar y vamos a colocar directamente el combo. Este combo va a tener distintos números de piso y una vez el usuario seleccione uno, se va a ejecutar el método onSelectChain y es el que nos va a llevar a cabo nuestro filtrado. ¿Listo? Refrescamos. Miren que aquí ya nos aparece nuestro combo listo para ser utilizado. Hacemos clic en previsualizar y vemos nuestra experiencia completa. Entonces, aquí tenemos toda nuestra experiencia completa. Tenemos nuestras construcciones y nuestra escena de las construcciones de la ciudad de Bogotá. Tenemos nuestros dos widgets predeterminados para el cálculo de coordenadas y para el tema de la tabla de contenido. Y acá en la parte superior tenemos nuestro widget personalizado. Lo abrimos, hacemos clic, por ejemplo, en un piso y vemos que esto en pantalla nos filtra todas las construcciones de un piso. Hagamos otra prueba y coloquemos, por ejemplo, 2 pisos y nos filtrará los datos de los 2 pisos en 3D. Entonces, con este ejemplo, lo que hemos hecho es crear un widget de cero y lo que hicimos fue extenderlo, conectándolo con nuestra web de datos y simplemente llevar a cabo un filtrado.
Ahora, en cuanto a recomendaciones y consejos, debemos tener en cuenta que al momento de descargar la versión de Experience Builder para desarrolladores, debemos hacerlo en rutas como C o en D. Debemos tratar de que estas rutas sean lo más limpias posible para no tener inconvenientes de rutas muy extensas en los nombres de los archivos. Se puede utilizar cualquier ID de programación. Se recomienda utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code, ya que esta herramienta viene preparada para utilizar cada una de las tecnologías que hacen parte de Experience Builder, es decir, TypeScript, React y Redux. También se recomienda utilizar algunas extensiones. Como vamos a ejecutar bastante código y desarrollo, la idea es facilitarnos el mismo y podemos utilizar algunas extensiones que nos permiten generar líneas de código de manera automática y así nos vamos a ahorrar bastante tiempo. Otra de las recomendaciones es que no volquemos toda la lógica sobre el archivo widget.tsx. Recordemos que este es nuestro archivo principal que va a ser renderizado en Experience. Al ser React podemos trabajar en distintos componentes y que estos componentes sean heredados por este widget y así mantendremos la lógica lo más limpia posible. También debemos tener en cuenta que como estamos trabajando con React, React permite crear componentes basados en funciones o basados en clases. La recomendación es crearlos basados en funciones ya que estas son mucho más fáciles de manejar y además que este es el futuro de React. Y en cuanto al tema de los widgets predeterminados versus los widgets personalizados, debemos tener en cuenta que los widgets predeterminados pues vamos a tener un número de ellos donde cada uno va a tener una funcionalidad en específico y que simplemente cumplen la política de arrastrarlos y simplemente colocarlos y usarlos de manera inmediata. Pero debemos tener en cuenta que muchas veces requerimos crear funcionalidades muy específicas para un negocio muy en particular. Es aquí donde la versión para desarrollador nos va a brindar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso de creación y extensión según nuestras propias necesidades. A continuación veremos una serie de links que nos llevarán a cada una de las tecnologías que hemos visto el día de hoy en caso tal de que el usuario desee profundizar un poco más en ella. Tenemos el link hacia React, tenemos la librería de GIMU, tenemos la librería GIMU UI que nos va a permitir trabajar con los distintos componentes gráficos en nuestra aplicación. Tenemos nuestro lenguaje de programación base TypeScript y tenemos toda la API por JavaScript y algunas charlas complementarias en caso tal de que desee mirarlas. Con esto concluimos la charla del día de hoy. Esperamos que cualquiera de los temas vistos sea de utilidad, ya si es la primera vez que está teniendo un acercamiento con la herramienta o si es un usuario que ya tiene algún tipo de experiencia con la misma. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas donde muy cordialmente responderemos cada una de sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención prestada.